Latina está en la Feria Internacional del Libro de Lima, aquí en el Parque de los Próceres, en Jesús María. Ya saben, pueden encontrar nuestro stand entrando por la puerta de Salaberry. Directo, llegan a Los Caballos y a un lado está el stand de Latina, donde pueden encontrar nuestros productos oficiales y también se encuentra nuestro set. El set donde cada tarde estamos conversando con los escritores, con los autores que llegan a la FIL 2024 para realizar publicaciones, como es el caso de Carlos Sandoval, quien nos llega con esta entrega, El Duelo, cómo afrontar una pérdida. Carlos Sandoval, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la FIL 2024, con un título sobre un tema que puede ser considerado tabú, porque se habla poco del duelo, y se habla poco de cómo se puede asumir una pérdida. Así es, gracias Carlos y gracias a Latina por la oportunidad. Y efectivamente, hoy en día el duelo, y siempre lo ha sido, así como lo es la muerte, son temas tabúes que no se han superado. Hoy en día se han superado muchos temas, el tema sexual, de la homosexualidad, de políticas, pero el tema de la muerte y el tema de los duelos aún están en proceso de tabú. Ahora, la palabra más importante en duelo es proceso. Cada uno procesa su duelo. El duelo puede comenzar incluso desde antes que fallezca nuestro ser querido, cuando tiene una enfermedad crónica y progresiva, y uno va a ir asimilando, y muchas veces el duelo es un momento en que dice ya mi familiar está descansando. Sin embargo, hay duelos que son abruptos, cuando uno sale a comprar y viene un accidente de tránsito y nos mata un ser querido. Entonces, hay varios duelos, pero la palabra más importante es proceso. Hay que aprender a procesar y a llevar a nuestro ser querido al mundo de los fallecidos, a incorporarlo. Y con esto no significa que uno se va a olvidar de su ser querido. O sea, el recuerdo de mi padre lo tendré para siempre, pero ya tengo que aceptar que mi padre ya no está entre nosotros. Ahora, usted me hablaba de que se ha determinado un tiempo prudente de duelo y de aceptación de una pérdida. Me lo comentaba fuera de cámaras. En promedio podemos decir que es entre 6 a 1 año el promedio en que uno procesa su duelo. Pasado este tiempo se puede dar un plazo hasta 6 meses más, pero si la persona sufre como el primer día del fallecimiento, requiere de ayuda profesional, requiere de un terapeuta, de un psicólogo. Ahora, muchas veces postergamos el duelo, le decimos a la persona, viaja para que te distraigas y no estés pensando en tu ser querido. Eso es malo. Porque al contrario, uno tiene que asimilar y llorar. El mejor antidepresivo y el antidepresivo más barato es llorar. Y eso es bueno. Entonces, cuando nuestro duelo dura mucho tiempo, es como el caso de esas madres que perdieron a sus hijitos y tienen el cuarto y la habitación del chico como si fuera a jugar fútbol y ya va a regresar. La pelota de fútbol, los chimpunes, el uniforme, todo. Esa señora requiere de cuidado, de asesoría profesional. Ahora, frente al duelo también hay que entender que hay un duelo individual, que cada persona puede tener una forma muy particular de soportar una pérdida, de llevarla y finalmente superarla. Así es, el duelo es un proceso individualizado, no hay un duelo mejor que otro. El hijo que lloró más no significa que fue el que más quiso a sus padres o el más bueno. Y el que lloró menos, que más bien dice, por fin, ya no está sufriendo, ya me quedo, no significa que sea un mal hijo. Entonces, cada persona lleva su duelo. Hay personas que prefieren vestir de estricto luto, hay personas que dicen, no, el duelo lo llevo adentro. Entonces, es individual y no hay un duelo mejor que otro. Frente a este tipo de duelos, que no solo tienen que estar relacionados, también me lo decía, con la muerte, sino con una pérdida. El que yo, por ejemplo, pueda perder un miembro de mi cuerpo, pueda ser amputado, o sufrir una amputación de una pierna, o también un duelo por una ruptura amorosa. En todo ese tipo de situaciones también se ven la necesidad de un duelo. Duelo significa dolor, es un dolor interno asociado a una pérdida. Generalmente la pérdida de un ser querido, que puede ser familiares, amigos, es más, un actor o un líder político que no nos vincula familiarmente, pero nuestro ídolo político, de actor, incluso una mascota. Pero también puede ser la pérdida cuando uno se muda, cuando uno se jubila y cuando uno pierde una parte de su cuerpo. Una persona que era un gran deportista y de repente se rompe la pierna para siempre y ya no va a poder volver a jugar, entra en un proceso de duelo. Yendo a lo que es
el tabú que encierra en torno al duelo o a la muerte en sí. ¿Por qué se evita hablar de este tema? ¿Por qué nuestra sociedad evita tocar ese tipo de situaciones que son necesarias, que necesitamos hablar de ellas, y por eso estamos aquí en la FIL a propósito de su publicación? Antes se hablaba más de la muerte, en la Edad Media y hasta hace poco tiempo, cuando había un paciente moribundo, moría en su casa y los chicos, los nietos, estaban alrededor del abuelo. Ahora como que quieren esconder la muerte y encima medicalizarla. Al enfermo que está grave, medicalizarlo con medicamentos. Yo soy médico, puedo recetar, pero digo, ¿para qué recetar tanto? Hay terapias que pueden ayudar. Entonces, este es un término, un cambio social. Como le comentaba, por ejemplo, antiguamente los velorios duraban toda la noche, los amigos y familiares se quedaban hasta las 6 de la mañana, los oferentes daban caldo de gallina y los que se quedaban al entierro tenían almuerzo. Hoy en día los velorios se hacen 2 horas según velatorio, echan llave hasta el día siguiente y no han velado al muerto y ya lo están enterrando. Entonces, todos estos son cambios sociales que se están dando. Hoy en día la muerte es más tabú que antes y no debe ser así. ¿Por qué? Porque somos una sociedad muy de la imagen, de la apariencia, en el que todo está bien y en el que la muerte es un tema en el que no tiene lugar. Eso, y también influyen, por ejemplo, las películas de Hollywood, donde nadie muere, donde mueren solo los malos. Y el bueno se salva, después de haber pasado por todo, el bueno se salva. Entonces, esto es un tema básicamente cultural. Y como usted bien dice, lo acaba de mencionar, es la parte de la imagen, ¿no? Como que la muerte es un fracaso. Es más, en medicina, antiguamente, cuando yo era estudiante de medicina, nunca se nos enseñó cómo preparar para la muerte de un paciente, era un fracaso. Hoy en día no, hoy en día dictamos un curso de cuidados paliativos, donde preparamos a los médicos jóvenes a que cuando el enfermo ya no dé más, que tenga una muerte digna, sin dolor y si es posible en su casa. Y de la misma forma también la familia, el entorno, que es el que, al enterarse quizá de un diagnóstico complicado, ya poco a poco va asimilando la pérdida hasta que llega el momento final. De ahí la importancia de la comunicación entre el médico y la familia, porque antiguamente no había esa comunicación, debe haber esa comunicación, pero tiene que también haber una buena comunicación, porque ahora por las redes uno encuentra cada cosa que no es la correcta, que están fuera de la realidad. Entonces, conversar con la familia, ir preparando a la familia, nunca mentir ni a la familia ni al enfermo, eso no se puede mentir. No le voy a decir, no tienes nada, tú ya vas a salir adelante, eso no se puede. Aparte que el paciente se da cuenta, y sobre todo cuando es adulto mayor. Ya el adulto mayor ya está acostumbrado a la pérdida. Muchos compañeros de la promoción se fueron, muchos compañeros contemporáneos del barrio se fueron, y muchos de sus primos coetáneos se fueron. Entonces, para el adulto mayor la muerte no es algo tan alejado, ellos saben que el viaje se está acercando al final del viaje. De ahí que nosotros no debemos de ocultar la muerte, tenemos que tocarla como algo normal. Es más, yo les recomiendo a los hijos que les preguntan a sus padres cuando llegue el momento, en un día, un domingo cualquiera, no un domingo especial, papá, mamá, ¿dónde te gustaría que te entierren? ¿Dónde te gustaría que termines tu día en una unidad de cuidados intensivos? No, a mí ni me entuben, van a decir muchos. Si ya estoy mal y no hay nada que hacer, es más, me sacan del hospital y me llevan a mi casa, quiero morir en mi casa. Porque los hospitales son ambientes fríos, impersonales, donde no hay bulla. Y lo peor del caso, si el paciente puede recibir la misma atención en su casa que en el hospital, es mejor que esté en su casa. Hablábamos también de que los duelos son particulares, que cada persona tiene una manera propia de asumir una pérdida. Y el duelo en los niños, que muchas veces terminan siendo muy cercanos a la figura del abuelo, de la abuelita. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones en ellos? Hay quienes ensayan hasta la idea de él no está de viaje, él no está aquí, él va a venir pronto. Y era el engaño muchas veces. Sí, nunca era el engaño, porque al final, cuando uno descubre la mentira, se decepciona. Dice, mi papá me engañó, mi mamá me engañó. Entonces, no se debe recomendar. Tampoco hay técnicas, hay manuales de cómo decir bien malas noticias para niños, ¿no? Por ejemplo, sí se le puede decir al niño poco a poco, pero al final va a entender el niño que el abuelo partió, que el tío partió.
Y en el caso de adultos mayores existe una definición que se llama la conspiración del silencio. Cuando todos conspiran alrededor del adulto mayor, no le digas nada, que no sepa. El paciente se da cuenta. ¿Qué está pasando? Me ha salido un tumor acá, se me ha caído el pelo, he bajado 20 kilos y nadie me dice nada. No, papá, ya va a pasar. No. Eso es malo. Eso se llama la conspiración del silencio, que no se recomienda tampoco. De esta forma, siempre se requiere, insistimos en la comunicación que toda familia necesita. Señor Sandoval, muchas gracias por acompañarnos aquí en el set de Latina para hablar de su publicación, que puede ser encontrada. Estamos en el stand 30 de la Universidad Cayetano Heredia, acá en la feria. Exacto, aquí en la Feria Internacional del Libro de Lima. Ya saben, el duelo, cómo afrontar una pérdida, una importante publicación aquí en la FIL 2024. Doctor Sandoval, muchas gracias por acompañarnos aquí, por estar con nosotros en Latina. Y recuerde que estamos siempre transmitiendo en nuestras redes sociales aquí desde el set de Latina en la FIL 2024. Están llegando los autores, los escritores para hablarnos de sus publicaciones en esta edición de la Feria del Libro. Sigue atento a nuestras redes sociales, transmitimos todas las tardes desde el Parque de los Próceres en Jesús María. Active las notificaciones para que reciban todas las alertas. Nos vemos. La 28ª Feria Internacional del Libro de Lima, edición bicentenario.